¿Tienen alguna pregunta de, ya sea la tarea, de la clase pasada, de algo? Pues si la tienen, díganla ahorita. Hey, entonces, si no, bueno, vamos a refrescar un poquito que la vez pasada habíamos hablado de el lenguaje que se llama Exact Independent Set, ¿no? Que es un lenguaje de la forma GK y donde G es un grafo con un maximum independent set de tamaño K. Entonces aquí fue donde terminamos anteriormente. Bueno, aquí no, sino definiendo una clase, voy a decirlo de nuevo, lo voy a recapitular. Entonces vimos que aquí lo complicado es que, claro, esto no pertenece a NP porque si te dan un grafo súper complicado, ¿no? Como tú dices, no sé, en este grafo, bueno, en este grafo no, pero imaginemos un grafo súper grande y cómo tú haces un certificado para decir que, por ejemplo, aquí en este grafo, estos cuatro son no, estos cuatro no, disculpen. Este que está acá, este que está acá y este que está acá, por ejemplo, forman un Maximum Independent Set de tamaño 3. Y de hecho creo que es el más grande, exacto, es el más grande. Pero como tú haces un certificado para decir que para cualquier otro set de tamaño mayor o igual a 3 no forma un Independent Set. Pues un certificado de ese estilo, por ejemplo, si ese fuese el certificado, pues tiene un tamaño exponencial, porque tendrías que agarrar cada cuatro nodos de un grafo, y si tiene n nodos, entonces tienes el combinatorio n en 4 para elegir cuatro nodos, y tendrías que mostrar que cada uno de esos conjuntos de cuatro nodos no es un independent set, ¿no? Entonces, claro, si ese fuese el certificado, tendría tamaño exponencial. Ahora, lo que no se sabe es cómo hacer que ese certificado, hacer un certificado que sea polinomial en tamaño, ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado saber cómo hacerlo. Por eso dijimos que, bueno, esto no pertenece a NP, porque no, un certificado de ese estilo como que no existe. O sea, no se sabe en realidad, pero como que no existe, ¿no? Y lo otro es que tampoco pertenecía a QNP, porque en QNP tú dices que para todo certificado U existe una máquina de Turing que tú le metes la instancia, la entrada, por ejemplo, y le metes el certificado y esto es igual a 1. Tampoco existe algo de este estilo. Eh, entonces lo que hicimos al final fue definir una clase que combina los conceptos de P y NP. Que en NP, por ejemplo, tú tienes que existe un certificado y en QNP tú tienes que para todo certificado, ¿no? Eh, entonces definimos la clase que se llamaba, o sea, yo la llamo Sigma 2P, ¿no? Eh, donde un lenguaje pertenece a esta clase, ¿sí? Vamos a recapitular la definición, no formalmente, sino por encimita. Si algo pertenece a ese lenguaje, o sea, algo pertenece a ese lenguaje, sí, solo sí, existe un certificado que es de tamaño polinomial, tal que para todo B, ¿no? Que pertenezca a otros, o sea, es también un certificado, en cierto sentido, de tamaño también P, que depende de la longitud de la entrada, que es X, ¿no? Y entonces, si existe un certificado U, tal que para todo B, M de X, V es igual a 1,
Entonces, eh, el lenguaje pertenece a la clase sigma 2p. Entonces, claro, por como definimos el lenguaje Exact Independent Set, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este existe U, ¿verdad? Sería que existe este set de tamaño 3, que son estos tres nodos que yo nombré aquí anteriormente. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. ¿Y qué sería este para todo? Este para todo sería que tú agarras para todo conjunto de 4 nodos. ¿Qué haría esta máquina? Esta máquina lo que haría es, ok, tú me das X, que es una instancia que pertenece a un grafo, ¿no? Con un K, que tú dices que es el Maximum Independent Set. El U sería un certificado que sería el conjunto que tenemos acá de tamaño 3 de 3 nodos, que son independientes, ¿no? Porque no tienen un arco entre ellos. Y los certificados, el para todo, ¿no? El para todo este B sería todo conjunto de tamaño 4, ¿no? Entonces, esta máquina Turing lo que hace sería verificar, si tú me das el grafo, me das el independent set, yo verifico que el otro set de nodos B, ¿verdad? Sorry. Esto debería ser en realidad W, porque tengo otra vez el mismo problema que entre U y B no se nota mucho la diferencia. Entonces vamos a decir que es W. Ajá, entonces W sería, o sea, esta máquina Turing te verifica que este independent set es, es un independent set, primero que nada, y segundo, que un independent set de tamaño mayor o igual a 4, perdón, ese conjunto de nodos no es un independent set. Entonces, para todo eso, para todo conjunto de nodos de tamaño 4 o más, ¿verdad? Esta máquina tiene que retornar 1 si W no es un independent set. ¿Ok? Entonces, por eso, Exact Independent Set, por ejemplo, pertenece a sigma 2p. Entonces, Exact Independent Set, entonces pertenece a sigma 2p y es claro por definición. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Si no entienden algo, avísenos. Y exacto, lo otro que habíamos definido era pi de 2p, que era el complemento, ¿ok? Entonces, aquí pertenecen todos los lenguajes que son un complemento de un lenguaje que pertenezca a sigma de 2p. ¿Sí? Entonces, así como, o sea, es una analogía a, esto sería como NP y esto sería como CoNP, más o menos. Entonces, bueno, existen estos conceptos, si tienes alguna duda, avísame. Existen estas dos clases, ¿verdad? Que son sigma 2p y pi de 2p. Y entonces tú lo que puedes hacer ahora es generalizar. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo generalizamos? Con esto que se llama la jerarquía polinomial. Entonces, si tú tienes un i mayor o igual que 1, ¿ok? Decimos que un lenguaje pertenece a sigma sub i p, ¿ok? Si existe un polinomio p y una máquina de Turing m tal que x pertenece a L, si y solo si existe un U1 que pertenezca a 0,1, o sea, digamos un primer certificado, tal que para todo U2 que pertenezca a 0,1, también una cadena de tamaño polinomial, y así sucesivamente hasta que llegues al cuantificador sub i, donde esto se va alternando, ¿ok? O sea, existe para todo, existe para todo, existe para todo, hasta que llegues al cuantificador i, que puede ser un existe o un para todo, con una variable u sub i, que también pertenece a 0,1, o sea, una cadena binaria de este tamaño, tal que m de x con u1, u2, esto lo voy a poner acá abajo porque no cabe en la pantallita, ¿verdad? Tal que m de x, u1, u2, sucesivamente u sub i, es igual a 1. Entonces, si L pertenece a sigma de IP, es porque existe una máquina de Turing que
que cumple con esto, ¿no? Que tú le metes X, le metes un U1, un U2, y así sucesivamente hasta el U sub I, y eso es igual a 1, y esto se tiene que cumplir, o sea, si tú tienes un U1, entonces en el siguiente, para todo tipo de U2, se tiene que cumplir que esto es igual a 1, y así sucesivamente, ¿no? Em, exacto, entonces donde cada Q sub J es un para todo o un existencial, dependiendo de si J es par o no, respectivamente. Respectivamente, porque si es par, entonces es un para todo. Y si no, es un existe. Y entonces, ahora, ok, esto es la definición de un sigma sub IP, ¿no? Pero la jerarquía polinomial es en realidad un conjunto de clases. Entonces, la jerarquía polinomial la denominamos PH. PH es igual a la unión, dado un I, de sigma de IP. ¿Ok? Entonces, o sea, es la unión de todas las clases de tipo sigma. ¿Ok? Exacto. Y, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Además, formalizando o generalizando las definiciones anteriores, diremos que pi y p es simplemente, bueno, los complementos de los lenguajes que pertenecen a sigma de IP, generalizando lo de pi sub 2p, ¿no? Ahora, en particular, tenemos entonces que NP es en realidad a sigma 1, perdón, sigma 1P, y CoNP es igual a pi sub 1P, ¿no? Por la definición. Entonces ya ahí vemos que la jerarquía polinomial ya es una generalización de P y NP. O sea, cada sigma y cada pi es una generalización de P y N, perdón, de NP y CoNP. ¿Qué otra cosa? Sí, aquí también tengo que, de la misma manera, no, de la misma definición, sorry. O sea, hasta aquí era la definición, ¿no? La misma definición se puede observar que sigma de IP es un subconjunto de pi y más 1P, que es un subconjunto de sigma y más 2P. ¿Por qué este es el caso? Que alguien me lo responda. Porque esto por definición es cierto. Vamos a volver a la definición que está por acá arriba. O sea, una definición alternativa de pi, por ejemplo, es simplemente voltear todos los existenciales y para todos. O sea, que empieza en realidad por un para todo, y luego un existencial, y luego así sucesivamente. A ver. No, no es que es cerrado con el legado, es que si tú te enfocas, por ejemplo, vamos a enfocarnos primero que nada en sigma i p y sigma i más 2p. Entonces, sigma i más 2p tiene dos cuantificadores más acá, ¿no? A la derecha. Y esos dos cuantificadores lo que hace es ignorarlos.
Si los ignoras, caes en este caso, ¿no? Entonces la máquina de Turing que pertenecería acá, eh, reconociendo un lenguaje acá, simplemente es ignorar esos dos cuantificadores y utilizarías la misma máquina de Turing que está acá, ¿no? Y de la misma manera, si tú quieres comparar esto con pi de i más 1p, como le dije anteriormente, ustedes pueden considerar que el primero es un para todo, el siguiente es un existencial y así sucesivamente. En este caso, tú lo que haces es ignorar el primer para todo y luego te queda tal cual la definición de sigma IP. Entonces, por eso, o sea, entonces utilizando la máquina Turing que tienes en sigma IP, te daría uno para un lenguaje cualquiera. Entonces, es una conclusión directa de la definición. A ver, seguimos. Ok. All right. Eh, ok. Bueno, como ya habíamos discutido anteriormente, lo que se cree que es cierto, o la mayoría de las personas creen que es cierto, es que P es distinto de NP. Y es por la naturaleza de las definiciones de de estas dos clases. Porque, o sea, cuando uno lo piensa, digamos, o sea, uno podría pensar, ok, verificar una solución es súper más sencillo que encontrar una solución, ¿no? Entonces tiene sentido de que P sea distinto de NP, sobre todo, por ejemplo, encontrar un algoritmo polinomial para un coloreo, siempre es o sea, el algoritmo que uno conoce de algoritmos uno o 2 es un coloreado a fuerza bruta. Entonces, esa es la solución mejorcita a la que podemos llegar, quizás con aproximaciones es algo distinto, pero una solución exacta es como, no se puede encontrar algo mejor que fuerza bruta, o a lo mejor es lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, esto es la razón por la que verificar una solución creemos que es más sencillo que buscarla. Em, y por otro lado, también se cree que NP es distinto de CoNP. También se cree que es la afirmación más cierta. Y la cosa es que si estas dos cosas que no han sido probadas, si estas dos cosas son ciertas, lo que ocurre es que sigma de IP es un subconjunto propio de sigma y más 1p. ¿Ok? Esto sería una consecuencia directa si esto es cierto y si esto es cierto. Em, si esto ocurre, lo que decimos es que la jerarquía no colapsa. Ya vamos a ver por qué se dice esto. Pero básicamente esto te dice que la clase de un índice I es distinta a la siguiente clase, ¿no? O sea, existe algún lenguaje que pertenece a este que está aquí arriba que no está aquí, ¿no? Em, exacto. Ujú. Luego, lo otro que también, bueno, creo que lo probamos acá, déjame ver. Ah, exacto, sí. Lo otro que también se cree es que si sigma de IP es igual a sigma de I más 1P, entonces la jerarquía polinomial es igual a sigma de IP. Por eso se dice que la jerarquía colapsa, porque una vez que tú tengas para algún índice I que esto se cumple, lo que va a pasar con la jerarquía es que todas las siguientes clases a partir de la I son simplemente igual, o sea, no son distintas a sigma de IP. Entonces esto se llama un colapso de la jerarquía. Entonces, vamos a ver, déjame ver qué demuestro yo acá. Ujú. Exacto, la información que ah,
Ok, vamos a ver entonces el siguiente teoremita. Si sigma de IP es igual a pi de IP, entonces la jerarquía polinomial es igual a sigma de IP. Es decir, que la jerarquía colapsa al nivel I. E- Este es el primer punto del teorema. Y el segundo sería, si P es igual a NP, entonces la jerarquía polinomial va a ser igual a P. O sea que la jerarquía colapsaría al primer nivel, ¿no? Fíjense que... no, es nada. Olvídense. Ah, exacto, que esto es una consecuencia del de arriba. Donde si aquí colocas tú el 1 en lugar del I, aquí tendrías si... O sea, es distinto, ¿no? Porque aquí tú dices si NP es igual a CoNP, ¿no? Entonces, sucede que la jerarquía colapsa al nivel 1. Pero si además tú tienes que P es igual a NP, entonces, claro, colapsarías a P. Bueno, vámonos con la prueba que la tengo aquí escrita. Déjenme revisar un momentico lo que escribí. Ujú. Exacto. Exacto. El teorema yo lo que hice fue probar fue la segunda aserción. ¿Ok? Si P es igual a P, P es igual a P. Ujú. Em, sí. Entonces, probamos la segunda parte nada más. Y esta la vamos a probar por inducción. ¿Ok? Por inducción en I. Y vamos a probar que, o sea, por inducción en I, ¿qué pasa si sigma de IP y pi de IP son subconjuntos de P? Em, Ujú. Entonces, veamos que para I igual 1, ¿verdad? ¿Qué se tendría? Em, Tenemos que entonces, si igual a 1, acuérdense que esto sería NP y esto sería CoNP, ¿no? Entonces, NP sería subconjunto de P, ¿no? Que sería NP cuando es igual a 1. Y esto implicaría que P es igual a NP. Exacto. Porque ya sabemos que P es subconjunto de NP, por eso lo probamos en una de las primeras clases, pero si aparte hacemos hipótesis inductiva acá y este hecho se cumple, entonces en particular NP es subconjunto de P y aquí tú tendrías que P es igual a NP. Eh, uf, ujú. Ajá, ¿y qué pasa acá? Dijimos que vamos a probar la segunda, la jerarquía colapsa. Ujú. Ah, exacto. Exacto, aquí estamos asumiendo que sorry, estamos probando la parte del primer punto por inducción, porque aquí yo creo que escribí que es la segunda parte. A ver. O sea, creo que es un mix de, o sea, ambas cosas las estamos probando por inducción. De hecho, es la primera, porque es la única que tiene un índice. Sí, exacto. Es la primera parte, disculpe, probamos la... Ujú. Ok, entonces, fíjense que para la primera parte, yo aquí estoy hablando de o sea, para la primera parte, ¿no? Queremos saber si NP, que es en el caso de igual 1,
es igual a CoNP. Esto implica esta jerarquía que está acá, el colapso de la jerarquía. Eh, entonces, sabemos que CoNP, ¿no? Tiene los complementos de los lenguajes de NP. Pero ¿qué pasa? Si NP es subconjunto de P, entonces existe una máquina de Turing, M, digamos, ¿no? Que podemos usar, una máquina de Turing determinista, sorry, determinista, que podemos usar para voltear la respuesta. eh, la respuesta o para voltear si, perdón, vamos a poner esto para mejorar esto, para decidir si X no pertenece a un lenguaje L que pertenezca a NP. Entonces, si tenemos esto, si tenemos la capacidad de voltear esto, ¿qué es lo que estamos decidiendo con esto? Si L pertenece a NP. Entonces, claro, si yo tengo algo que me verifica todas las instancias no de un lenguaje en NP, son todas las instancias sí de un lenguaje en CoNP. Entonces esa máquina de Turing, que estamos diciendo que, bueno, NP es un conjunto de P, entonces yo puedo decidir si algo pertenece o no a la clase. Entonces, si algo pertenece a un lenguaje, entonces si algo no pertenece, pertenece a CoNP. Entonces, aquí, en este caso, yo tengo que NP, entonces, exacto, todo lo que yo puedo decir, si NP es un conjunto de P, puedo decir también si pertenece a CoNP. Exacto, y con esto entonces, CoNP, entonces, es un conjunto de P, ¿no? Ujú. A ver. Ah, exacto, no. Sorry por el enredo. En realidad sí estamos demostrando la parte 2. Pero bueno. O sea, lo que queremos mostrar es que que la jerarquía colapsa a P. Exacto. Ujú. A ver. Ujú. Exacto, lo que queremos mostrar era lo que yo escribí aquí al principio, que es que ujú, por inducción y aquí queremos demostrar, sorry, queremos demostrar que todo sigma de IP y pi de IP es un conjunto de P. Si esto ocurre es porque la jerarquía polinomial colapsó a P, ¿no? Lo que es el segundo enunciado de, del teorema, que es esto que está acá. O sea, en realidad dice, bueno, si P es igual a NP, la jerarquía colapsa. Pero entonces lo de P igual a NP lo vamos a utilizar a partir de ahora. Bueno, en realidad ya lo usamos acá cuando dije que si NP es subconjunto de P, ¿no? Y esto lo usamos para decidir para decidir que CoNP es subconjunto de P. Entonces ahora vámonos con el siguiente nivel. Este fue el nivel 1, ya por inducción. Ahí demostramos que si P es igual a NP, entonces tanto NP como CoNP es subconjunto de P. Ahora tenemos que demostrar que cualquier clase de sigma IP y pi de IP es subconjunto de P. Si esto ocurre para cualquier I, entonces fue porque la jerarquía colapsó a P. ¿Sí? ¿Me siguen o hay alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay dudas? ¿También?
Ok, fino. Exacto. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, ok, ya demostramos esto para I igual 1, que es cuando sigma 1p es NP y el otro es con NP, ¿no? Ahora, lo que tenemos que demostrar es, asumimos que, que esto es cierto para I menos 1 y exacto, para I menos 1, y demostramos que es cierto para I. Y acuérdense que aparte de esto, ¿cuál es nuestra otra hipótesis? Si esto es menos 1 y menos 1. Esta es nuestra hipótesis. ¿Y qué otra hipótesis tenemos? Que P es igual a NP, ¿no? Esas son las dos hipótesis que tenemos. Entonces tenemos que demostrar que para I, tanto sigma como pi es subconjunto de P. Entonces veamos cuál es la definición de que un lenguaje pertenezca a sigma de IP. Bueno, que si X pertenece a L, entonces existe un U sub 1. Voy a dejar de lado que esto pertenece a un string binario, bla, bla, tal que para todo U sub 2, tal que existe un U sub 3, sucesivamente, hasta que llegues a un cuantificador sub i con U sub i, y existe una máquina de Turing determinista M, tal que si tú le metes X con U1, perdón, U1, U2, bla, 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 hasta U sub i, eso te da 1. Eso te da tropas. ¿Qué otra cosa? O sea, esta es la definición tal cual de la clase sigma IP, ¿no? Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer ahora, definiremos un lenguaje L', ¿ok? Que es similar al anterior, pero tiene un tweak. Em, un segundo que aquí me falta escribir algo. Me comí un símbolo cuando lo estaba escribiendo ya en mi librito. Ah, ¿qué está por aquí? Está, ¿no? Exacto. Que va a ser el siguiente. Entonces, X pertenece a, perdón, X U sub 1 pertenece a L', sí y solo sí. Para todo U sub 2 existe un U sub 3 y así sucesivamente hasta el cuantificador I, U sub I, tal que existe una máquina de Turing termita, que si tú le metes X con U sub 1 hasta U sub I, esto te da 1. Entonces es un lenguaje similar al anterior, porque fíjense que ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue comernos este símbolo que está aquí arriba, ¿no? Entonces, si algo pertenece a este lenguaje L', ¿no? Si existe un X y un U sub 1, o sea, son todos los pares X y U sub 1, tal que para todos los sub 2 existe bla, 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 hasta el último cuantificador y esta máquina Turing te retorna un 1. Exacto. Entonces, ¿por qué definimos este lenguaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene una idea? ¿O a qué clase que ustedes conozcan pertenecería L'? Vamos a decirlo así. ¿A qué lenguaje se les parece? ¿A qué? O sea, esto es un lenguaje. O sea, ok. De nuevo la definición, sorry. Esto es un lenguaje que pertenece a sigma de IP, ¿no? O sea, por definición, este lenguaje pertenece a la clase sigma de IP
si para todo X que pertenece a L, o sea, X pertenece a L, sí, solo sí, existe un U sub 1, tal que para todos U sub 2, y así sucesivamente con todos los cuantificadores hasta el iésimo. Y existe una máquina de Turing que si tú le metes X como 1, U2 hasta el UI, esto te da 1. Esa es la definición de sigma de IP, de que algo pertenezca a sigma de IP. Entonces lo que hicimos fue definir un lenguaje primo, ¿no? Que es una abstracción del anterior. ¿Por qué? Porque aquí, en lugar de que X pertenezca a L, tú vas a tomar en cuenta todos los pares X o sub 1, pertenece a L', sí, solo sí, para todo sub 2, o sea, es similar al anterior, pero este existencial que está acá lo quitamos. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿a qué se parece esta definición que está aquí abajo? O sea, mi pregunta es, ¿a qué clase pertenece L'? ¿Pertenece a? No, no puede ser con EP porque con EP solo tiene un cuantificador que sería un para todo. Aquí tenemos un para todo con un existencial, con un pocotón de cuantificadores hasta el iésimo. Ok, fue algo que solo mencioné y no lo escribí tal cual escrito. Y es que esto pertenece a pi de i-1p. ¿Sí? Acuérdense que todas las clases pi de sub algo a la p simplemente empieza por un para todo y después una existencial y así sucesivamente. Entonces el E' pertenece a esto. Pero ¿qué tenemos por hipótesis? Que esto es un subconjunto de P. Si esto es un subconjunto de P, entonces existe una máquina de Turing, vamos a llamarla M', para no confundirla con esta que está acá, que en tiempo polinomial decide a L', ¿no? Entonces, si tú, esto quiere decir que, ¿cuál es el input de M'? Porque M', ¿cuál es su input? Bueno, tiene que ser X, que es lo que tiene que verificar él, ¿verdad? Y exacto, o sea, a ver, o sea, tendría el mismo input. Tendría el mismo input que sería una dupla de este estilo, ¿no? Una dupla de este estilo. Eh, Ujú. Entonces, fíjense que em, tal cual, exacto. Este M' recibe de input una tupla de la forma X u 1, ¿no? Porque esas son las palabras que pertenecen o no al lenguaje L'. Sorry, 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que X va a pertenecer a L, sí y solo sí. Existe un U1, ¿verdad? Que, exacto, que tiene tamaño polinomial y todo el cuento, otra vez. Tal que M', si tú le metes X y le metes un S1, esto te va a retornar 1. ¿Por qué esto es cierto? Esto que está acá escrito. O sea, recapitulando, L' pertenece a P, ¿no?
por hipótesis, porque, o sea, ya dijimos que es L', dijimos que por hipótesis esto es subconjunto de P, ¿no? Por lo tanto, existe esta máquina que si tú le metes un X y un 1, eso te retorna 1. Pero otra forma de escribir esto es que X pertenece a L, o sea, esto es dependiente de que X pertenezca a L, ¿no? ¿Se entiende o no? Claro. Entonces, otra cosa, otra forma de escribir esto es que, bueno, X pertenece a L si existe, o sea, toda tupla de esta manera es porque este uno hace que exista una máquina de Turing, otra máquina de Turing, que si tú le metes X con este uno y otro pocotón de cuantificadores, eso te retorna 1. Entonces, otra forma de escribirlo es que, bueno, para este X existe algún uno, que es este que está aquí, escrito, que haga que esa máquina retorne true. Entonces, otra forma de escribirlo es esto que está aquí abajo. Bueno, tú tienes un X que va a pertenecer a L, sí, solo sí. Entonces existe un U sub 1, que es este U sub 1 que está acá, ¿verdad? Tal que M' de X con U sub 1 te da igual a 1. Aparte, sabemos que esta máquina existe y toma un tiempo polinomial por esta hipótesis que teníamos ya acá. O sea, dijimos que pi de i menos 1 a la p es su conjunto de p. Entonces, existe esta máquina de Turing que es determinista y toma tiempo polinomial. Entonces, si esto es cierto, piensa en la definición de este lenguaje. ¿A qué se parece? O sea, ¿a qué se parece esto que está aquí escrito? ¿A qué definición? Exactamente. Se parece exactamente a la definición de NP. O sea, algo pertenece a un lenguaje si existe un uno que podemos decir que es un certificado, tal que existe una máquina Turing determinista que te dé uno. Entonces, claro, ¿a qué conclusión llegas acá? A que L pertenece a NP, ¿no? Porque tal cual es la definición de NP. Eh, exacto. Y si todo lenguaje entonces que está, exacto, L, acuérdense que L es un lenguaje que pertenece a sigma de IP, ¿no? Y acabamos de ver que esto fue un lenguaje cualquiera, lo agarramos y vimos que pertenece a NP. Entonces esto significa que esta clase, sigma de IP, es un subconjunto de NP ahora. Pero además tenemos la hipótesis de que P es igual a NP, ¿no? Esa era la otra hipótesis que teníamos por ahí metida. Esto quiere decir que sigma de IP es un subconjunto de P, ¿sí? Entonces, conclusión es que la jerarquía polinomial, porque agarramos un índice cualquiera y lo probamos por inducción, colapsa a P, o sea, es igual a P. Y ahí se acaba esa demostración. ¿Alguna duda? O si no, continuamos. Heavy por mí, sí. Ok, lo otro que tenemos es esta proposición, que no es un teorema porque acuérdense que las proposiciones son cosas que son demostrables en poquitos párrafos y con poquitas ideas. Y o sea, esta proposición viene de pensar qué pasaría si existiera un problema que fuera completo en la jerarquía polinomial, ¿no? Entonces, la proposición es la siguiente. Si existe un lenguaje L que pertenezca a la jerarquía polinomial y sea completo, o sea, un lenguaje L, que lo escribo, un lenguaje L que sea completo en la jerarquía polinomial. Eh, entonces, existe algún i
tal que la jerarquía polinomial simplemente es sigma de IP. Es decir, que colapsa al nivel I. ¿Ok? Entonces, como les dije, es una proposición, entonces la demostración no es tan difícil. ¿Qué ideas tienen ustedes para demostrar esto? Primero, o sea, una cosa que quiero que se den cuenta es que hay que demostrar una igualdad. Y una forma de mostrar una igualdad, ¿what? ¿Esto es nuevo? ¿What? ¿What? Esto está buenísimo. No lo había visto. Está brutal. Ok. Em, mm, no tiene que ver con la demostración anterior. Es una idea totalmente distinta. Piensa que si tengo que mostrar una igualdad, tengo que demostrar dos cosas. Uno, que sigma de IP es subconjunto de pH, pero esto es true, es por la definición de pH, ¿no? Porque el pH es simplemente la unión de todos los sigmas I, ¿no? Entonces, en particular, esta es una de esas clases que están ahí metidas en ese conjunto, entonces esto está fácil. Lo otro que hay que demostrar es entonces que la jerarquía es subconjunto de sigma de IP. ¿Cómo yo demuestro ahora esto? Donde mi única hipótesis es que exista un lenguaje que sea completo en la jerarquía. Piense que, digamos que ese lenguaje que es, o sea, digamos que ese lenguaje que es completo en la jerarquía, pero primero que nada tiene que pertenecer a alguna de las clases que componen a la jerarquía, ¿no? Entonces tiene que existir un I tal que L pertenezca a sigma de IP. Eso primero que nada. Ahora fíjense que este lenguaje que está acá, ¿verdad? Es completo en la jerarquía. Eso quiere decir que si existe un lenguaje que pertenezca a un sigma de JP, ¿verdad? A algún J, ¿qué puedo hacer yo con ese lenguaje? Perdón, L'. L' tiene que poder ser reducible polinomialmente a L, ¿no? Eso quiere decir que entonces sigma de JP tiene que ser un subconjunto de sigma de IP. Porque todo lenguaje que pertenezca a sigma de JP, yo lo reduzco en tiempo polinomial a L y luego yo utilizaría el algoritmo que yo tendría para resolver L, ¿no? Entonces, ¿esto qué me indica? Que no importa cuál sea el J, si es mayor a I o menor que I, yo lo reduzco simplemente a esto. Y entonces esto quiere decir que todas las clases que están por encima de I simplemente son conjuntos de sigma IP, ¿no? Esto lo que quiere decir es que la definición de pH, entonces, es simplemente la unión desde J igual 1 hasta ahí, ¿no? De sigma de IP. Pero aparte, acuérdense que o sea, todos los J menores o iguales que I, obviamente son un subconjunto de sigma de IP. Entonces, esto quiere decir que esto es simplemente sigma de IP, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la demostración de esta proposición. A ver qué otra cosa tengo por acá. Exacto, esto está burda, bueno.
Ok, esto es una demostración súper larga, no me da chance. ¿No? Bueno, voy a intentar demostrar lo más que yo pueda. Y esta sección yo la coloqué en el libro como conociendo un poco más sobre SAT, sobre el lenguaje SAT. ¿Ok? Em, exacto. Algo que no sabemos, o sea, sabemos que SAT, ¿ok? Es resoluble en tiempo exponencial porque simplemente tú te lanzas una fuerza bruta de todas las variables binarias de una fórmula y ves si la cosa da true o no. Entonces, claro, tú te puedes lanzar un algoritmo exponencial. Ahora, lo que no se sabe de SAT es qué es lo mínimo que tú necesitas para resolver SAT. O sea, demostrar una cota superior es fácil porque, ok, tú te lanzas un exponencial y eso sería una cota superior para resolver SAT. Pero lanzarte una cota inferior de cuánto es lo mínimo necesario en tiempo para resolver SAT, eh, es algo súper difícil de demostrar. ¿Verdad? De hecho, en general, demostrar que para un lenguaje cualquiera, así sea sencillo, demostrar que necesitas una mínima cantidad de pasos para resolverlo es súper difícil. Entonces, vamos a, vamos a ir por varias proposiciones y teoremas para demostrar un hecho sencillo. Vamos a hacer varias definiciones. Eh, pero bueno, voy a empezar por el principio. Pero o sea, lo que queremos mostrar al final, la idea de toda esta sección, va a ser demostrar una cuota inferior para resolver SAT. Basado en tiempo, basado en espacio, basado en algo. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar varias cositas. Y la primera que vamos a necesitar es una nueva definición. Y esta definición se llama tiempo alternado. ¿Ok? Eh, una cosa que no o sea, acuérdense que en secciones anteriores, eh, NP, o sea, definimos P y NP, y para P definimos una máquina determinista, y para NP hicimos dos definiciones. Una definición que era haciendo una máquina determinista y que tú le metieras un certificado con el existencial, y la otra era una máquina no determinista. Una máquina no determinista era la que se podía meter por, digamos, o la que encuentra el mejor camino para resolver un problema. Exacto, la que encuentra el mejor camino. Y que también se puede ver como que paraleliza el cálculo, pero no sé, la definición no es paralelizar el cálculo, sino que ella se va por el mejor camino. Digamos que es una máquina sortaria, tiene mucha suerte. Entonces, algo que no hemos hecho hasta ahora en la jerarquía polinomial fue definir, o sea, dimos una definición de dar un conjunto de certificados con una máquina determinista, esta máquina te retorna uno. Entonces, ¿cuál sería una máquina de Turing, así como en NP definimos las no deterministas, una máquina de Turing similar a eso, pues. O sea, una máquina de Turing que no sea algo determinista, sino un nuevo concepto de máquina de Turing que sea un concepto análogo o equivalente a la máquina de Turing que tú le metas ese conjunto de certificados. Entonces, esto es el tiempo alternado. Entonces, si tú tienes una función t que va de los naturales a los naturales, que va a ser la función de tiempo, ¿no? Decimos que una máquina de Turing M corre en tiempo t de n. Si para cualquier input de tamaño n corren a lo sumo t de n pasos. Esto ya lo sabemos, la definición que ya manejábamos, ¿no? Ahora, vamos a decir que decimos
que, esto no se va para abajo, decimos que un lenguaje L pertenece a time o tiempo alternado, ¿no? De TDN, si existe una constante C y una máquina de Turing M que corre en tiempo C por TDN, ¿ok? En procesar X en 0, 1, digamos a la N, le puse un asterisco en el librito, pero en realidad a la N. Eh, y X pertenece a L, si solo si M acepta X, ¿ok? Hasta ahora ha sido todo igual a la definición de una máquina de Turing normalita, pero aceptar la entrada, Turing M, donde aceptar la entrada, esto aquí es donde la definición cambia. Aceptar la entrada es algo distinto. Entonces aceptar la entrada ahora es diferente. Voy a poner un poquito más para arriba porque tengo que saber el título. Claro, es que escritos infinitos. Ok, voy a seguir para abajo. A donde ahora es diferente. Entonces, la configuración, si ustedes toman el grafo de configuraciones, ok, se accept, la etiquetamos con que acepta la entrada. Donde esta configuración se accept es la que conocemos de grafo de configuraciones, ok. Luego, si una configuración C está en un estado etiquetado como un existencial, o sea, ahora las configuraciones tienen asociado un cuantificador, ¿ok? Entonces, si existe una configuración C que está etiquetada como existencial, entonces etiquetaremos C como que acepta la entrada si existe un arco de C a alguna otra configuración C' y C' está etiquetada como que acepta la entrada. Se va para abajo. Luego, si una configuración C está etiquetada con un para todo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Etiquetamos a C con que acepta si toda configuración C' que obtenemos
al hacer un paso desde cero, está etiquetada con acepta. La definición es larga, muchachos. Y la última, lo otro es que lo último es que eh, M entonces acepta a X si la configuración inicial que llamamos start está etiquetada con que acepta X. Es decir, esto que está aquí arriba es una definición, digamos que va bottom up, ¿no? O sea, te empiezas por la configuración que acepta, a esa la describes como que acepta la entrada, y luego tú te tienes que ir para atrás a las configuraciones que vienen anteriormente, y bueno, si está etiquetada como existencial o un para todo, o sea, etiquetas de manera, o sea, backwards, hacia atrás, ¿no? O sea, todos los que sean predecesores de accept, todas las configuraciones predecesoras, las, las etiquetas como aceptadas o no, dependiendo si existe un para todo, etcétera. Entonces, bueno, esa es toda la definición. Creo que me faltaba algo más. Ajá. Ujujú. Exacto. Y por último, aquí es donde vemos las equivalencias con la clase sigmas. Eh, definimos la clase sigma de i de TDN como el conjunto de lenguajes que son aceptados por una máquina de Turing que alterna eh, que toma tiempo TDN y exacto, tiempo TDN en aceptar cualquier entrada y cuyo estado inicial es un estado etiquetado con un existencial. Ujú. Y cada camino para aceptar la entrada M alterna a lo sumo y menos un veces. ¿Ok? Esta es una gran definición. ¿Se entiende la definición? O sea, son máquinas de Turing que están basadas en grafos de configuración. Cada configuración tú la etiquetas con un existe o un para todo. Y simplemente, claro, por la definición de sigma de I de P, ¿no? Sigma I P. Ahora definimos un sigma de I en base a un tiempo que tarda la máquina. Entonces esa máquina va a alternar a lo sumo I menos un veces, donde el primer estado es el estado donde hay un existencial, o sea, es la configuración inicial,
etiquetada con un símbolo de existencialismo. ¿Se entiende la definición? ¿Alguna duda? Sí, está denso, eh, está peludo de ver porque ya es una, como les dije, es una definición similar a la que hicimos con NP, que tú tienes una máquina de Turing que es no determinista. En este caso, tú tienes una máquina de Turing que va alternando nodos entre existenciales y para todos. Y esos nodos son configuraciones. Entonces, tú tienes que armar el grafo de configuraciones y esa máquina de Turing se va por varias configuraciones, pero entonces inicialmente tiene un existe, después tiene un para todos y así sucesivamente. Eh, Déjeme ver si a mí me faltó algo más acá de la definición del libro. Ujú. Sí, exacto. Aquí lo importante es que tú armas el grafo de configuraciones y luego tú vas etiquetando todas las posibles configuraciones con un existe, con un para todo, etc. Algo que no me gusta del libro es que no dice que, o sea, por ejemplo, qué estados, sí, hay que leerlo un poco de veces. Lo que no te dice el libro, que es algo que yo escribiría, es qué configuraciones las etiquetas como un acepto, perdón, como un existencial y qué configuraciones las etiquetarías tú como para todo. Porque aquí, o sea, una cosa que no deja clara la definición es que, por ejemplo, tú te tienes que ir de un nodo de existencialismo a un nodo de para todo, ¿no? O sea, está escrito algo, pero medio vago, que es que te dice que tú tienes dos funciones de transición distintas, pero no está en la definición como tal formal. O sea, aquí lo que te dice es que tú tienes dos funciones de transiciones, donde una, me imagino, es cuando estás parado en un para todo y otra es cuando estás parado en un existencial. Entonces, claro, si tú tienes dos funciones de transiciones, entonces es claro que a veces va a tener nodos o estados donde estás en un para todo y a veces donde estás en un existencialista, ¿no? Ujú. Ah, no, ok, ya entendí. Lo que te dice es que tienes dos funciones de transición y puedes, claro, puedes tener dos funciones, o sea, dos transiciones distintas, como lo tendrías en una máquina de Turing no determinista. Mm. Exacto. Ah, ok, ya entendí. Cada estado, cada paso que tú das, tú tienes que ir alternando. Eso es lo que no está escrito en la definición como tal. Exacto, cuando tú empiezas en la configuración inicial, por ejemplo, aquí tú estás la etiqueta con existencialismo, ¿no? Entonces, en el siguiente nodo, varios nodos posibles que tú te muevas, ¿verdad? Estos tienen que ser todos etiquetados con para todo. Y así tú vas alternando, o sea, tú vas alternando entre varias configuraciones y varias opciones. Y entonces, cada vez que tú tengas un nodo que está etiquetado como existencial, a ti te basta con que alguno de estos tres, por ejemplo, acepte, porque es un nodo etiquetado como existencialista, con una cuantificadora existencial. Si tú estás en un nodo que sea un para todo,
¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que todos estos nodos que sean consecutivos acepten. Solo así este que está aquí va a aceptar. Entonces, claro, es una definición donde te dice, tú vas a tener los nodos etiquetados, exacto, con existencial un para todo, pero lo único que tú sabes que inicialmente está aceptado es el accept, que es este que está acá, ¿no? Entonces, esta máquina de Turing se va a ir alternando cuantificadores y veces, y quizás en algún momento llegue a accept, que ese sí es el que está, sí está etiquetado con accept. Vamos a decir AC. Entonces, si este nodo está antes, ¿verdad? Y este es un existencial, y es un nodo que está antes de la configuración de aceptación, entonces este lo marco con AC, que acepta. Y nos vamos para atrás y vamos etiquetando cada uno con AC o puede ser fail, por ejemplo, si siempre falla. Entonces, bueno, una definición, claro, un poco más profunda porque esto envuelve la definición de las clases sigmas, de IP y todo esto, pero es una definición equivalente. ¿Ok? De esta manera, repásenlo, también vean el video varias veces si quieren. Exacto, pero quería dar una última definición antes de irnos. Esta sí es más chiquita, estaba más entendible, que es una clase que vamos a llamar, a denominar, bueno, un conjunto de clases que denominaremos TISP. ¿Ok? Bueno, no sé, a ver, ¿qué significa esto? Tiempo y espacio. Exacto, es time and space. ¿Ok? O sea, es una nueva clase. Y entonces decimos que sean dos funciones, S y T, que van de los naturales a los naturales. Definimos time and space, SDN, perdón, TDN, SDN, TDN, SDN al conjunto de lenguajes que pueden ser decididos por una máquina de Turing determinista M, tal que si n es igual al tamaño de la entrada, x es la entrada, m toma a lo sumo tiempo tdn y espacio sdn en procesar x. Es decir, que la máquina M tiene ahora dos restricciones, no solo es tiempo, no solo es solo espacio, entonces tiene que ocurrir ambas cosas, tiene que ser lenguaje que en un tiempo TDN y en una cantidad de espacio CDN sean aceptados por la máquina. No te puedes sobrepasar en espacio, no te puedes pasar en tiempo. Entonces, bueno, esta va a ser la última definición que vamos a ver hoy. ¿Okay? Y nos veríamos la clase que viene para ver la cota inferior que les quería mostrar de exacto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, cualquier pregunta la escriben en el grupo. Si tienen alguna pregunta de la tarea, escribanla en el Classroom. Y bueno, nada, nos veríamos la clase que viene entonces.